Buenos días, ¿cómo están? Veo caras nuevas, veo muchos que no están, otros que hacía rato no nos veíamos, pero qué bueno verles nuevamente. Es puente, es natural en los puentes, en los festivos, que mucha gente sale, pero nosotros estamos aquí y eso es de mucho, mucho agrado. Bienvenidos todos esta mañana. Estamos comenzando una nueva serie y la hemos titulado Yo Soy. Y estamos tomando como referencia para esta serie el capítulo 15 del Evangelio de Juan, básicamente los primeros 5 versos. Y cuando uno quiere referirse o quiere titular una serie que llamamos Yo Soy, ¿por qué pensamos en el Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan? Cuando existen 4 evangelios. Y no es que existan 4 evangelios diferentes, sino que existen 4 personas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hicieron su propia recopilación, hicieron sus propios escritos del mismo evento, de la misma persona, pero en perspectivas diferentes. Es decir, cada uno estaba viendo la misma persona, pero estaban viendo cositas diferentes. Cabe la pena decir, o cabe notar, que de esos 4 evangelios, 3 son muy similares, tremendamente similares. Pero Juan es un poco diferente a los demás. Entonces, cada uno de los evangelistas, a partir de sus relatos, buscan exaltar una característica especial de la persona y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Mesías que había sido prometido generación tras generación, que había sido esperado generación tras generación. Por su lado, Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Cristo como el siervo sufriente, y Lucas lo presenta como el hombre que fue. Entonces, Juan por su lado, cuando toma su pluma, al igual que los otros evangelistas, imagino que Juan está pensando y recordando cosas que vivió con Jesús. Por ejemplo, la vez que resucitaron a Lázaro o que Jesús resucitó a Lázaro. Imagino que está recordando las veces en que Jesús dijo, estoy cansado, o tengo hambre, o tengo sed. Esas son cosas de hombres. No hay nada extraordinario en eso, ¿cierto? Todos sentimos hambre, todos tenemos sed, todos nos cansamos, en fin. Eso era normal y mucho de eso es lo que toman los otros evangelistas. Pero Juan va un poco más allá. Juan ve otras cosas que también vieron los otros evangelistas, pero Juan las escribe de una manera puntual. Juan ve los milagros, ve como un hombre común y corriente hace cosas que solo Dios puede hacer. Pero que a diferencia de la percepción que se tenía de Dios hasta ese momento, es decir, en el Antiguo Testamento, Jesús es palpable. Juan está recordando el Dios hecho hombre que comía, que reía y que bebía con ellos. Eso es lo que hace Juan. Ahora, ¿por qué lo hace? Juan lo hace, dice de una manera puntual, específica, que el único afán que él tenía al escribir el Evangelio es que la gente entendiera que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, todas esas cosas fueron escritas para que crean que Jesús es Dios. Entonces, Juan decide escribir cada una de esas palabras para que la gente tenga la certeza de esa realidad. Y lo hacen a través de una recopilación de todas las ocasiones en las que Jesús dijo, yo soy. Pero ¿por qué centrar la atención en esa frase o en esa declaración de Jesús cuando hubo tantas declaraciones que realmente lo hacían igual a Dios? Pero Juan toma todos los yo soy de Jesús. ¿Por qué razón debiéramos prestarle atención a esa declaración? ¿Por qué Juan lo hace y por qué no en otras citas? Eso tiene una raíz y viene desde el Antiguo Testamento, muchos años
antes. Y la persona que lo escuchó por primera vez, literalmente, fue Moisés. Quiero que analicemos un poquitico de ese contexto en el que Dios da a conocer su nombre. Y está en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 15. Va a ser un texto largo, pero es lo que nos va a dar un poquitico de panorama para lo que vamos a estar mirando. Dice el versículo 1 de Éxodo 3, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y noten lo que pasó con Moisés. Dice que al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y Moisés está emocionado, es la oportunidad que había esperado por toda su vida. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Era la oportunidad que estaba esperando Moisés? No lo estaba esperando. Y Dios le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y me encantaría, si ustedes tienen sus Biblias físicas, que resaltaran esa última parte. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál era la misión de Dios? ¿Qué se proponía Dios? Liberar a su pueblo de la esclavitud que padecían en Egipto. ¿Y quién iba a ser su herramienta? Moisés. ¿Y Moisés hizo la tarea? La verdad, el trabajo que hizo Moisés es impresionante. Fue un líder a través del cual Dios hizo cosas que tal vez nunca más vamos a ver, cosas impresionantes, cosas que aún la ciencia se atreve a negar y se atreve a argumentar en contra de la fe. Todo eso lo hizo Dios a través de Moisés. Tantos miles de años después, nosotros vemos el desenlace en la historia y vemos en Moisés ciertamente un hombre admirable, un hombre impresionante. Pero no toda la vida Moisés fue un gran líder. Al igual que cada uno de nosotros, Moisés tuvo que aprender. Y tuvo que aprender de la manera difícil. Tuvo que vivir los procesos mediante los cuales Dios los formó. Y pensando en eso, esta semana recordé un video que tal vez ustedes han visto. ¿Ustedes han tenido miedo alguna vez? Ese señor tenía pánico, ¿sí?
La verdad, a mí también me da miedo cuando la policía me para. Y no necesariamente porque deba algo, sino porque me da miedo. En vez de confianza, me producen miedo. No voy a decir nada más. No quiero que alguien resulte sentido. Ah, pero ese señor tenía mucho, mucho miedo. Y eso es algo que nosotros vemos y nos causa gracia. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado como ese señor? Con mucho miedo, con mucho pánico. Moisés, dice la Escritura, que tuvo miedo de mirar a su Señor. ¿Pero por qué tenía miedo de mirar a Dios? ¿Acaso no es lo que nos anima a vivir nuestra vida como hijos de Dios? Yo anhelo ese día. Creo que si algo motiva mi vida de fe cada día es pensar en el gran día en que yo voy a ver a Dios. Esa es la motivación de cada hijo de Dios y debiera ser la motivación de todo el mundo, de cada hombre, de cada chico, de cada mujer. Debiera ser una motivación y debiera ser un deseo de la creación especial de Dios. Esperar ese día para ver a Dios. Pero Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés entendía delante de quién estaba. Y eso es natural. Moisés entendía y tal vez había escuchado del Dios del diluvio, había escuchado de cómo ese Dios había prometido a Abraham y había hecho cosas impresionantes bajo su nombre. Tal vez Moisés había escuchado de la santidad de Dios y dice que cubrió su rostro. Y cuando Dios pidió que quitara el calzado de sus pies, ¿objetó algo? No, lo quitó. ¿Por qué razón lo quitó? La tradición y la historia nos dice que hasta ese momento los siervos iban descalzos, los siervos no llevaban cubiertos sus pies, solo sus amos. Así que Moisés está entendiendo que está teniendo un encuentro con Dios y entiende sus limitaciones, entiende quién es y que es insignificante comparado con Dios. Y lo reconoce cuando retira las sandalias de sus pies. Básicamente le está diciendo, yo sé quién eres tú y sé quién soy yo. Lo curioso de todo esto es que no era la primera vez que Moisés había sentido miedo. Solo un capítulo antes, en Éxodo 2, versículos 11 al 15, dice que un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, ya era grande, no era un niño, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, reviró por su hermano. Nosotros tenemos las mismas tendencias. Nuestra familia es intocable, nuestros amigos son intocables. Y Moisés, como hombre, sintió ese mismo impulso. Dice que al día siguiente, versículo 13, volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó ¿qué? Temor. Otras versiones dicen miedo. ¿Y cuál fue su reacción esta vez? Pues dice, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Y allá conoció a su suegro y a su esposa y tuvo familia. A veces huir es beneficioso. En este caso, a Moisés le funcionó. Pero Moisés tuvo miedo, ¿cierto? ¿Notan lo que hacemos los humanos?
no tuvo miedo de matar a un hombre, pero tuvo miedo de que otros se enteraran que había matado a ese hombre. Así funcionamos nosotros muchas veces. Nuestro pecado es pecado cuando otros lo notan. Antes de que eso no ocurra, lo tenemos tapado y presumimos que todo está bien. El punto aquí es que Moisés tuvo miedo y huyó. ¡Qué cobarde! ¿Cómo reaccionamos nosotros ante nuestros miedos? Huimos, renunciamos, evitamos. En esta ocasión, Moisés huyó. Antes tuvo miedo, escuchó la voz de Dios. Ahora, aún tenía miedo. Esta vez tuvo miedo y huyó. En aquella ocasión, apenas era un joven. Se dice que ya tenía la mayoría de edad. Y ese huyó en sus boletines, creo que está sin tilde, por favor. Colóquenla ustedes. Un error de la secretaria. ¿Saben? Como ustedes, algunos de ustedes, la mayoría conocen, me crié en el campo. Nací en la ciudad, pero me crié en el campo, escuchando historias de campo, escuchando historias de la Patasola, la Madremonte, la Llorona, el Moán. Y pues ustedes pueden imaginar una casa en la montaña, donde solo se escuchan grillos a partir de las 5:30 de la tarde. Y papá tenía muchas historias de ese tipo. Y era muy chévere escuchar, todos reunidos en la cocina, alguna de esas historias que papá nos contaba. El problema era cuando en la noche había que ir al baño. Ninguno de nosotros quería ir al baño después. Porque las casas en el campo son diferentes en la ciudad. En la ciudad todo está concentrado en un mismo espacio. En el campo hay que salir, pasar el patio para poder llegar a la cocina o al baño. Entonces, eso nos daba muchísimo miedo. Pero regresamos a la ciudad y para entonces tenía unos 11, 12 años. Y yo creí que ya, los fantasmas no iban a estar en la ciudad. ¿Y saben qué? Tuve mucho miedo cuando tuve que ir a la escuela. En serio, tuve miedo como el Señor. Los chicos a mi edad de la ciudad se veían tremendamente diferentes a como me veía yo, recién llegado del campo, recién llegado del filo, decíamos. Uno es completamente diferente y tenía miedo, tremendamente asustado cada vez que tenía que ir a la escuela. Tenía tanto miedo que las primeras veces mamá me acompañó, teniendo casi 13 años. Y después, no sé si era miedo o era vergüenza, porque era el único niño, casi adolescente, que la mamá lo llevaba a la escuela. Tuve miedo, mucho miedo de eso. Y después en el barrio, cuando quería salir al parque, aunque me encantaba el fútbol, nunca había jugado al fútbol. Aprendí a amar el fútbol porque papá escuchaba los partidos todo el tiempo del Deportes Tolima. Y lo escuchaba con una emoción, que esa emoción me hizo amar el fútbol, aún sin saber en qué dependía. Lo único que sabía era que ganaba el que más goles hiciera. Pero siendo un adolescente, salir al parque para mí era muy complicado. Me daba miedo, primero porque me molestaban, no era un poquito de lo que ven ahora, ya se pueden imaginar, pero me hacían mucho, bueno, lo que ahora llaman bullying, ¿sí? Cuando eso me molestaban, me boleteaban y todo lo asociado. Ahora se le llama bullying y matoneo, algo así. Pero en serio, aunque amaba el fútbol, los primeros días en el parque fueron muy difíciles. Y literalmente tenía miedo. Yo pensé que los miedos eran de niño, pero me doy cuenta que con cada etapa experimento nuevos temores, nuevos miedos.
Y a la edad de 15 años conocí de Cristo, llegué a la iglesia y los temores se fueron. Nunca más tuve miedo. Eso es lo que me gustaría decir. Pero los miedos y los temores siguen ahí. Tuve miedo de si entrar al instituto era lo ideal o no, y gracias a Dios pude pasar mucho tiempo con él buscando dirección. Tuve miedo de entrar a la universidad. No por eso me retiré para ir al instituto. Pero me doy cuenta que cada vez tengo nuevos temores y nuevos miedos. Nuestra tendencia como seres humanos es creer que los miedos son cosas de niños y que con el paso de los años los temores se van. Eso es mentira. Muchos temores a veces simplemente cambian, pero todo el tiempo vamos a tener que estar luchando con el temor, con el miedo. Lo que sí es cierto es que lo que sí ocurre con el paso del tiempo es la pérdida inevitable de aquello que nos da seguridad. Es la pérdida inevitable de aquellas cosas o seres que nos proporcionan seguridad. Eso sí es real. Pero nuestros temores a menudo van a estar ahí. Cambian, pero va a ser una lucha constante. Entonces, las personas se mueren o se marchan. Esa es una realidad. Si tu seguridad y tu confianza está puesta en alguien, pues necesitas entender que un día esa persona no va a estar. Recuerdo ahora mismo las palabras de el pastor José, diciendo un día, la vida es tan real y tan trágica como que un día tengo que aceptar que la persona que más me ha proporcionado felicidad en la vida, un día no la voy a tener, refiriéndose a su esposa. Esa es la vida. Así que las personas se van, no están para siempre. Los negocios, aún los más exitosos, no hay ninguna garantía de que no van a derrumbarse. Nuestros sueños se pueden derrumbar. Nuestras fuerzas con el paso del tiempo menguan. Esa es una realidad. Así que aquí es válido que nos hagamos una pregunta y es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo ahora, en este momento de tu vida? Hay personas que le tienen miedo a pararse en un púlpito, tomar un micrófono. Hay otros que tienen miedo al matrimonio, porque dicen los expertos que el principal factor o el causante de divorcios es el matrimonio. Tienen miedo a eso. Tienen miedo a tener un hijo, tienen miedo a enfrentar un trabajo, tienen miedo a darse una nueva oportunidad con la persona que aman. Hay tantos miedos. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué o quién te hace sentir seguro o segura? Si hay miedos, ¿hay algo o hay alguien que hace que esos miedos se disipen en tu vida? Otra pregunta que tal vez es más importante. Si tienes algo o alguien que te da esa seguridad, ¿qué te hace sentir o pensar que esa seguridad es estable? ¿Qué te hace pensar o sentir que esa seguridad es continua y que va a ser constante en tu vida, que va a ser para siempre? Conozco muchas personas cuya seguridad estaba en su trabajo, en su empleo, en sus títulos. Y resulta que eso no era continuo. Resulta que esas cosas pueden ser muy pasajeras. Así que, ¿en quién descansan tus miedos? ¿O en qué descansan tus miedos? Quiero que vayamos nuevamente a Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice, así que disponte a partir, le dice Dios a Moisés, con todo el miedo que tenía Moisés, con todo el temor que tenía. Dios no vacila en lo que Él está planeando. No presta demasiada atención a cómo se siente Moisés o qué piensa Moisés al respecto,
sino que Dios le dice, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y noten lo que Dios empieza a decirle. Yo estaré contigo, le respondió, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, tal vez conociendo la inseguridad de Moisés. ¿Dónde quedé? El versículo 13, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llaman? Eso es importante. En la cultura hebrea, la persona contaba por su nombre. El nombre de una persona definía el carácter de la persona. Así que esa pudo haber sido una razón de por qué Moisés le pregunta a Dios su nombre. Moisés quería un respaldo, algo mucho más profundo. Entonces, Dios le respondió, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Luego tuvo miedo y huyó. Pero vamos a ver que luego Moisés tuvo miedo y confió. Ese confió también lleva tilde. No está con tilde en sus boletines. Pero quiero que analicemos algo importante en el texto. En el versículo 11 de Éxodo 3, leemos, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Notan la pregunta de Moisés a Dios? ¿Quién soy yo? Y Dios le respondió a Moisés. ¿Le respondió Dios a Moisés la pregunta? Dios sacó la lista de todos los talentos y dones que tenía Moisés. Le presentó un itinerario, una agenda de todas las cosas que iba a lograr a través de él. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Notan en quién estaba puesta la confianza de Moisés? En él mismo. ¿Quién soy yo? Moisés estaba pensando en sus capacidades. Y cuando pensó en sus capacidades, cuando miró en sí mismo el potencial para lograr el objetivo, tuvo miedo. Y tenía razón de estar muy acobardado. No iba a lograr absolutamente nada, por lo menos de lo que Dios estaba proponiendo. No lo iba a hacer. Pero Dios no responde la pregunta a Moisés. Es más, versículos 13 y 14, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llaman? Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Cómo se debió haber sentido Moisés? Pudo haber pensado que Dios estaba enojado o enfadado con él. Ustedes que son padres, después de que, o qué piensan cuando sus hijos les preguntan, ¿y por qué debo hacerlo? Después de que ustedes les han dado 3 veces la orden de que lo hagan. Y la respuesta de ustedes es, porque sí, porque yo le ordeno, porque yo se lo digo. ¿Ustedes están enojados en ese momento? Sí, con toda seguridad, sí, en ese momento ya están enojados. Moisés pudo haber sentido eso, que Dios estaba enojado. Pero en realidad Dios no estaba enojado con Moisés. Dios conocía sus temores.
Y por eso era importante que Moisés entendiera las implicaciones de lo que Dios le estaba revelando en ese mismo momento. No es que Dios estaba enojado, Dios estaba revelando en su nombre a Moisés antes de revelarlo al faraón y a los demás egipcios. Reveló algo especial de su carácter a Moisés. Eso debió haberle importado bastante a Moisés. Dios responde a la pregunta de Moisés de una manera contundente. Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, Dios está diciendo, Moisés, nada ni nadie es más relevante que yo. Nada ni nadie es más soberano que yo. Le está diciendo, nada ni nadie tiene más autoridad que yo, ya que antes de que todo fuera, incluyéndote a ti y al faraón y a los demás egipcios y hebreos, yo ya existía. El Dios sin principio y sin fin. Eso es la definición de yo soy el que soy. ¿Por qué no responde Dios la pregunta a Moisés? Por una sencilla razón. Porque no se trata de quién es Moisés. Porque cuando nosotros llevamos nuestros miedos a Dios y cuando Dios coloca cosas en nuestras manos, no se trata de Albeiro. No se trata de Gilmer, no se trata de Rosita, no se trata de Anthony, no se trata de Juan, no se trata de Olga, no se trata de nosotros. Dios no estaba enfocando en Moisés, sino que se trata de Dios, se trata de Él. No se trata de dónde vas y a quién vas, sino de quién va con nosotros. No se trata de qué debemos hacer, sino de quién nos envía y quién nos acompaña a hacerlo. Eso es lo que importa. Por eso Dios no responde la pregunta a Moisés y por eso responde de una manera tan contundente. Dios no dice, Moisés, tú eres esto. No. Dice, yo soy y eso es lo que te debe bastar. Pero aún así, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuál era la causa o una de las muchas causas por las cuales los judíos, los fariseos, los sacerdotes querían matar a Jesús? Porque en repetidas ocasiones Jesús dijo, yo soy. Y cuando Jesús decía, yo soy, ellos decían, espera un momento, ¿te estás proclamando Dios? ¿Te estás comparando a Dios? De hecho, Jesús nunca se comparó a Dios. Jesús se proclamó y expresó ser Dios. Pero eso era inaceptable para los judíos, a tal punto que quisieron crucificarlo y lo lograron. Lo hicieron. Pero esa relación permanece. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que nosotros experimentamos a través de una relación personal con Cristo. Cada vez que nosotros podemos llevar nuestros amores a Jesús, Jesús nos dice, yo soy, no tengan miedo. ¿Por qué han de sentir temor? Yo soy, y eso es todo lo que les debe importar. Y saben que en Éxodo 3, versículo 15, recuerdan que les dije que recordaran esa última parte. Dios le dice a Moisés, este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. ¿No les parece maravilloso? Que el Dios que le dio el aliento a Moisés para cumplir una tarea de la cual él se sentía, o frente a la cual se sentía inútil, sea el mismo que tantos años después nos dice, yo soy, aquí estoy, yo permanezco para siempre. Generaciones van y generaciones vienen, pero Dios se mantiene intacto. Dios no cambia. Las personas acabamos un día, pero Dios nunca deja de ser. Nos ha dado sueños y nos ha dado propósitos y desea ayudarnos a verlos realidad. ¿Recuerdan la serie anterior?
plata, poder, placeres. ¿Y por qué la vida sigue igual? Jesús nos da la clave. ¿Cómo es que podemos entonces llenar nuestra vida? Por esa razón Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y separados de mí, nada, y ese nada es contundente, es absoluto, nada podéis hacer. Claro, podemos hacer muchas cosas, pero nada que llene nuestras vidas. Y esta serie se trata de eso. ¿Qué implica el que Jesús diga, yo soy? ¿Qué implica eso para mi vida? ¿Qué implica para nuestras vidas? Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Desean ver fruto en sus vidas? Permanezcan en mí. Ese es el deseo de Dios. Yo soy el que soy. No importa quién eres. No importa lo que demando de ti. Importa que estaré contigo a cada instante. ¿Cuál es tu miedo? Aún siendo un bebé espiritual, tuve miedo. Tuve miedo de si iba a cambiar ciertas cosas en mi vida. Tuve miedo si iba a satisfacer la voluntad de Dios y los planes que Él tenía para conmigo. Y aún hay días en los que me levanto preguntándome, ¿y ahora qué, Dios? ¿Cuál es el paso para hoy? Pero me satisface entender que en cada miedo, en cada temor, Jesús está a mi lado, diciéndome, yo soy y estaré contigo siempre. Nunca, nunca dejaré de ser. Porque después de todo, ese es el nombre de Dios. Generación tras generaciones. Generación tras generación. Su amor permanece para siempre. ¿Me acompañan en un momento de oración? Esta semana pensé en algo que me hizo pensar mucho más y considerar ciertas cosas. Y pensaba en qué estoy basando mi seguridad. Tengo planes, hay cosas que quiero ver cumplidas en mi vida, hay sueños que quiero alcanzar, pero ¿qué me da seguridad? Y cuando pienso en eso, entonces automáticamente pienso en mis ingresos económicos, pienso en mis talentos, pienso en el tiempo que lo que ya Dios me tiene haciendo me proporciona para dedicarme a otras cosas. Y la conclusión, después de pensar en todo eso, es, creo que no lo voy a lograr, es difícil, es imposible. Pero luego Jesús me lleva a Juan capítulo 15, versículo 5. Y me dice, permanezcan en mí, porque así como la rama permanece en el árbol y lleva fruto, ustedes necesitan permanecer en mí. Y a veces muchas cosas no ocurren, muchos sueños no se cumplen, pero si permanecemos, logramos un día ver el fruto. Los temores en nuestra vida y los miedos en nuestra vida tienen la capacidad de hacernos desistir, incluso renunciar a lo que Dios un día nos ha prometido. Pero si permanecemos en Él, tarde o temprano, Dios dice que vamos a ver el fruto en nuestra vida. El fruto que le glorifica a Él y el fruto que edifica nuestras vidas. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Dios dice, no se trata de ti, se trata de mí. Y eso es lo que importa. Tal vez estás luchando con tus miedos. Y yo no le confío mis temores ni mi vida a alguien a quien no conozco. Para Moisés era importante conocer incluso el nombre de Dios.
para poder confiar en Él. Eso es de humanos y Dios lo entiende perfectamente. Y si esta mañana tú quieres dar el primer paso es reconocer que estás separado o separada de Dios. El primer paso esta mañana es abrir tu corazón a Jesús y comenzar una relación personal con Él. Empezar a conocerle de una manera real. El primer paso esta mañana es dejar de creer en lo que te han dicho de Dios y empezar a tener tu propio conocimiento de Dios. Y si esta mañana tú deseas que alguien te muestre cómo puedes dar ese paso, cómo puedes aceptar el regalo que Dios te dio en la cruz a través de su Hijo, esta mañana hay personas dispuestas a guiarte a través de las Escrituras y mostrarte cómo puedes dar ese primer paso. Si ese es tu deseo, yo te pido que levantes tu mano. Y simplemente, con tu mano levantada, alguien se va a acercar y te va a llevar a solas y te va a explicar. Tal vez va a tratar de resolver tus dudas espirituales respecto a Dios y respecto a Jesús. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga, yo no he tomado una decisión de seguir a Jesús en mi vida? No ha habido un momento puntual en el que yo entienda que tomé esa decisión. ¿Hay alguien? Tal vez este no sea el momento, pero tal vez tengas las preguntas. No te quedes con esas preguntas. Puedes preguntarle a la persona que te invitó a la iglesia. Al final del servicio puedes preguntar a Jonathan, puedes preguntarme a mí, puedes preguntarle a cualquier persona que estaba aquí esta mañana dirigiendo la alabanza o tal vez que te recibió a la entrada. Pero si tienes preguntas, puedes hacerlas. Dios no rechaza tus preguntas y tampoco nosotros. Estamos para eso, para ayudarte a conocer a Dios. Padre, muchas gracias, porque así como quisiste revelarte de manera especial a través de Moisés a tu pueblo y libertarlo de la esclavitud, lo has hecho con cada uno de nosotros. De diferentes formas, de múltiples formas, nos has llamado a conocerte y nos has llamado a confiar en ti. Y a mí me llena no solo de satisfacción, sino de confianza. Entender que tu nombre es el mismo, que tú no tienes principio ni fin y que tú permaneces para siempre. Y que no importa a dónde yo vaya, no importa lo que yo pueda hacer, tú nunca, absolutamente nunca te vas a separar de mí. Y nunca voy a caminar demasiado lejos, tan lejos que pueda salir de tu control. Eso me satisface y me llena de gratitud. Así que yo te ruego que a través de esta serie nosotros podamos encontrar ese valor, que podamos encontrar esa valentía, ese coraje de derrotar nuestros miedos, derrotar los temores, cuando entendemos que tú, Jesús, nos dice, yo soy y aquí estoy contigo. Nunca, nunca dejaré de ser. Yo te ruego, Padre, que nuestra roca, que nuestra fortaleza, en realidad, en nuestras vidas, seas tú. Y gracias, Padre, por cada persona que has traído esta mañana a escuchar este mensaje. Te ruego que los que no pudieron estar hoy puedan verlo después en la página o que simplemente puedan llegar el viernes para escucharlo. En tu nombre, amén. Muchas gracias.